Estados Unidos se ha convertido con el paso de los días en el nuevo epicentro del coronavirus en el mundo. Con sus más de 200.000 contagios y sus más de 6.000 muertos, se prevén 2 semanas próximas muy difícil para Estados Unidos, particularmente para la ciudad de Nueva York, que es en este momento la que está sufriendo más fuerte los estragos del nuevo coronavirus. Veamos paso por paso qué es lo que está sucediendo en este país. Básicamente por dos razones. La primera razón tiene que ver con el hecho de que según las proyecciones hechas por prestigiosos institutos de investigación, el número de muertos en Estados Unidos podría llegar a entre 100 y 200.000 personas en muy poco tiempo, es decir, un número de muertos superior al que podría suceder en una guerra de muy larga duración. Y la otra razón fundamental tiene que ver con el hecho de que existe la percepción de que ni los gobiernos federal ni local han tomado en serio, en principio, el impacto de la pandemia, y de hecho hay muchos estados que no han ni siquiera impuesto la primera restricción de movilidad o de alejamiento social porque simplemente consideran o no se han dado cuenta que el coronavirus podría estar en la puerta de sus territorios. El caso más dramático puede ser, sin lugar a dudas, el de Nueva York. En este momento, Nueva York tiene prácticamente la mitad de todos los contagiados en Estados Unidos, es decir, de 100.000. Y esto, si lo comparamos con el número de casos, por ejemplo, que hay en España en la actualidad, que llega a 117.000, nos puede dar una imagen de la magnitud del problema que se le está viniendo encima a Estados Unidos. La responsabilidad del presidente Donald Trump es relativa porque si bien es cierto, en principio minimizó el impacto de la pandemia, incluso llegó a compararla con un brote de influenza normal y dijo que quizás esta se podría tratar con algunos de los medicamentos que ya se encuentran en el mercado. Cuando le dieron el dato de la proyección de que podría haber entre 100 y 200.000 muertos, pues simplemente intentó dar un timonazo, para algunos tardío, y intentó reescribir la historia. De hecho, empezó a decir que él ya lo había advertido, que él había hecho ya recomendaciones sobre el impacto que esto podría suceder. Más allá de esto, hay que decir que Estados Unidos es un país federal, entonces como Estado federal, desde Washington sí se pueden trazar políticas, incluso se pueden conseguir presupuestos extraordinarios como el que se consiguió hace algunas semanas, que parece un presupuesto de tiempos de guerra, puede hacer recomendaciones y demás, pero sobre el terreno, sobre cada estado, quien toma las decisiones, por ejemplo, de una cuarentena o de una restricción de movilidad, son básicamente los gobernadores. Entonces hay casos dramáticos, como por ejemplo el caso del estado de la Florida, en donde el gobernador tuvo que esperar que hubiera más o menos 9.000 casos y alrededor de 144 muertos para tomar la decisión de que ese estado, el estado del sol, entrara en cuarentena. Recordemos que en Estados Unidos amplios sectores de la población no tienen cubrimiento en salud por una razón sencilla, porque es absolutamente costoso. Recordemos que en la época del presidente Barack Obama intentó ampliar el cubrimiento en salud a un amplio número de estadounidenses a través de una especie de seguro, el que se denominó aquel entonces el Obamacare, pero con el ascenso del presidente Donald Trump al poder, este Obamacare se fue desmontando de a poquitos para encontrarnos con la realidad de que hay muy amplios sectores de la sociedad estadounidense que no tienen absolutamente ningún tipo de servicio médico. Esto va también especialmente para los inmigrantes, pues hay muchos inmigrantes que, además de que no pueden pagar los altísimos costos de un sistema de salud o de un servicio de salud en Estados Unidos, muchas veces no acuden a un médico por temor a ser delatados o a ser deportados en caso de que no tengan sus papeles en regla. Entonces este es uno de los grandes vacíos que va a tener que enfrentar y que está desnudando la epidemia del coronavirus en Estados Unidos. Pues hay varias razones. La primera probablemente tiene que ver con el hecho de que Nueva York es la ciudad más internacional de Estados Unidos, la que más visitantes extranjeros trae, la que más turistas tiene y también que concentra un enorme porcentaje de los negocios internacionales de Estados Unidos. La segunda razón tiene que ver también con el hecho del estilo mismo de vida y de diseño de la ciudad. Nueva York es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, es decir, que en espacios pequeños, reducidos, conviven un número enorme de personas, a lo que se suma el hecho de que es una ciudad que está todo el tiempo congestionada. Hay congestiones en el sistema de transporte público, en el metro, en las calles, en los centros comerciales y demás. Y todas esas razones hacen que sea mucho más fácil la propagación
del virus. Y finalmente hay un tema también de salud pública. Desde hace ya bastante tiempo se había venido denunciando que Nueva York no tenía con la suficiente capacidad hospitalaria en caso de que llegara a suceder una eventualidad como la que en ese momento se está viviendo no solamente en Estados Unidos sino en el mundo. Solamente la semana pasada lograron llegar a las 20.000 camas hospitalarias, pero se calcula que en el pico de la epidemia en algunas semanas se van a necesitar alrededor de 65.000 nuevas camas. Entonces estamos hablando de cifras verdaderamente astronómicas.